y que pueda yo resolver sus dudas al respecto, ya que el tema de la plática es un poquito amplio y que si bien es cierto, yo soy abogado, entiendo que ustedes pueden tener algunas dudas prácticas en relación a los casos que tengan, a las materias pues, que atiendan, ¿no? Ya sea que sean intermediarios inmobiliarios, administradores de inmuebles, que se dediquen a la compraventa de inmuebles, etcétera, etcétera, y pues que podamos ahorita resolver sus dudas al respecto en relación a estos temas. Primero que nada, me gustaría pues, fijar el tema de la plática, que es la extinción de dominio. ¿Cómo podemos definir la extinción de dominio? Es la pérdida de los derechos de propiedad que se da por medio del procedimiento, por un procedimiento de naturaleza civil, que es autónomo al penal, aunque tengan relación con los hechos ilícitos que se hayan cometido, respecto de bienes de carácter exclusivamente patrimoniales y cuya procedencia lícita no puede acreditarse. Este es un tema que más adelante vamos a tocar, ya que si bien es cierto, se maneja como que es un tema exclusivo, hay casos en los que pese que se acredite la procedencia lícita, pudiera darse el caso en el que el Ministerio Público pueda solicitar por nexos con actividades criminales que se dé la pérdida de la propiedad o la extinción del dominio. Sin embargo, continúo con la descripción, ya sea que estos bienes de carácter patrimonial sean instrumento, objeto o productos de delitos. ¿Cuáles son los delitos que se pueden relacionar para que se dé la extinción de dominio? Delitos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, lo cual abarca temas que pudieran ser de nuestro interés, como lo es la defraudación fiscal equiparada, ya sea que se le impute directamente al administrador de los bienes o inclusive a personas terceras que se encuentren arrendando los bienes de nuestra propiedad o que administremos y sobre los cuales pretenda actualizarse la extinción de dominio. Temas de robo de vehículos para quienes administran o arriendan lotes, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. ¿Cuál es el fundamento legal para que se dé la extinción de dominio? El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo nos da la pauta o abre la relación para que la ley, actualmente, que es la ley vigente, la ley nacional, ¿perdón? La ley actual que se encuentra vigente es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es materia concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica tanto para la federación como para los estados, pese que cada uno, tanto la federación, cuenta con delitos contemplados en el Código Penal Federal, también se pueden llegar a dar delitos que no son federales y que son de las entidades federativas, como lo es la Ciudad de México. ¿Qué dice la Constitución? Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones de los delitos que ya mencionamos. ¿Por qué es relevante mencionar el tema de la ley nacional? La ley nacional se expidió en el 16 de agosto de 2019. Esto es relevante toda vez que esta ley es, a mi consideración, demasiado leonina para los intereses de los particulares que nos dedicamos a actividades lícitas, pero que podemos vernos involucrados en este tipo de cuestiones de extinción de dominios, ya sea por terceras personas o por habernos asociado, por estar relacionados con personas a las cuales se les pudiera imputar un delito, sin importar si este delito es acreditado o no. ¿Por qué digo esto? Como lo mencioné en un principio, la materia de extinción de dominio es autónoma e independiente al derecho penal. Es decir, que si a una persona se le imputa, es decir, pongamos un ejemplo. Si nosotros arrendamos un edificio y dentro de uno de los departamentos se tiene a un despacho contable,
y este despacho contable se dedica a la simulación o a la emisión de facturas que no son debidamente registradas o que involucran simulaciones de actividades que no se llevan a cabo, la autoridad puede ejercer sobre el mismo inmueble las facultades de extinción de dominio toda vez que el administrador o el propietario del inmueble tuvo que haber tenido las previsiones necesarias o las precauciones para poder enterarse de que bajo su resguardo, bajo su custodia, se estaba llevando a cabo un ilícito. Me voy un poquito atrás. ¿Cuál es la finalidad de la ley de extinción de dominio? Por un lado, desmantelar las redes de actividad criminal, es decir, quitar los bienes, la estructura patrimonial de la delincuencia organizada, no afectar a los terceros que podemos vernos afectados por este tipo de delitos. El poder garantizar la reparación del daño a las víctimas del delito y la utilización de los bienes que sean materia de extinción de dominio para un funcionamiento social. ¿Okay? En este sentido, ¿cuáles son los bienes que pudieran estar afectos a una extinción de dominio? Para lo que nos interesa son los bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia lícita de los bienes, bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en las fracciones anteriores, es decir, que respecto de los cuales no se pueda acreditar la procedencia lícita o respecto de los cuales se hayan utilizado dentro del inmueble o se hayan realizado actividades criminales dentro del mismo inmueble, como lo decíamos anteriormente en el caso del despacho de contadores, dentro del cual se estaban llevando a cabo actividades de defraudación fiscal y simulación de facturas. Bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos o frutos, accesorios gananciales u otros beneficios derivados de estos bienes. Es decir, que inclusive las rentas, las cuentas bancarias donde se depositan las rentas, pueden ser afectas a una extinción de dominio. Y por último, los bienes que constituyan, los derechos de posesión sobre los bienes que correspondan al régimen de propiedad ejidal, comunal, podrán ser objetos también de extinción de dominio. ¿Cuáles son los elementos bases para que un ministerio público pueda ejercitar la acción de extinción de dominio? Que exista un hecho ilícito, de los cuales ya mencionamos cuáles son los delitos que pudieran dar cabida a la materia de extinción de dominio, que exista algún bien de origen, destinación, producto o instrumento del delito, que exista un nexo causal entre el hecho ilícito y el origen o el bien que está afecto a la actividad ilícita, y que la persona propietaria del inmueble tenga conocimiento o deba haber tenido conocimiento del destino del bien hecho ilícito o de que sea producto. Sin embargo, la ley también supone o actualiza una presunción de buena fe para los que nos dedicamos a la actividad inmobiliaria o, en este caso, sin embargo, presume la buena fe de las partes, lo cual está un poquito endeble, ya que con las diversas reformas que se han llevado a esta ley, se ha tratado, o la autoridad, en este último caso de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ha tratado de vulnerar un poco, y por eso decía que es una ley leonina, el derecho de las partes para acreditar esto. ¿Por qué? Porque invierte la carga de la prueba. En un inicio, el Ministerio Público es quien debe probar el hecho de que la persona tenía ese conocimiento para que pueda afectarse el bien, aunque sea un tercero el que esté llevando a cabo dicha actividad, a la extinción de dominio. Sin embargo, en esta ley, la autoridad invierte la carga de la prueba y
realiza una serie de apartados donde ahora es el titular del bien, el propietario del bien inmueble o el administrador del mismo quien debe acreditar que esa buena fe existía. ¿Cómo es que debe acreditarse? Que conste en un documento que sea de fecha cierta anterior a la realización del hecho ilícito, es decir, que si somos arrendadores de bienes inmuebles, siempre debemos realizar un contrato de preferencia que sea ante notario público, toda vez que la misma ley en su último apartado manifiesta que la autenticidad del documento deberá probarse por medios idóneos, es decir, que tenga algún medio de prueba. La prueba, en este caso, que nos pudiera dar una prueba plena sería con una fe notarial, es decir, que se realiza ante notario público dicho documento, aunque también pueda acreditarse por otros indicios, como lo pudieran ser testigos, algún contrato que esté inscrito ante alguna autoridad, ya sea ante la Conducef, ante cualquiera de estas dependencias donde existen contratos marcos que pueden ser inscritos. El segundo de los apartados es que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y las contribuciones causadas por los hechos jurídicos en los cuales se funde la buena fe o el justo título. Es decir, que si se trata de la materia de arrendamiento, como ya lo hemos visto actualmente, que se pretende limitar la acción de los arrendadores a que el arrendamiento esté debidamente inscrito, y no nada más esto, sino que la persona que arriende el bien inmueble pague los derechos sobre el arrendamiento a la hacienda pública. En este caso, esa es una de las cuestiones mediante las cuales, si bien es cierto, no exige la ley que se lleve a cabo, sí dice que es uno de los motivos por los cuales el arrendador podrá acreditar la buena fe o el justo título mediante el cual llevó a cabo o está ejerciendo su derecho de dar en arrendamiento el bien inmueble. Al igual que si hablamos de la transmisión de propiedad, se hayan pagado los derechos de transmisión de propiedad y debidamente se haya inscrito en el registro público de la propiedad, ya que el tercero de estos requisitos es la publicidad que deba darse al acto jurídico. Que bien, el bien susceptible de extinción de dominio fue adquirido de forma lícita y en el caso de posesión, como ya lo decía, que éste se haya ejercido además el derecho que aduce de forma continua, pública y pacífica. ¿Cómo se da la publicidad? Se establecerá a través de la inscripción de su título en el registro público de la propiedad correspondiente. Si bien es cierto, no es un requisito que los arrendamientos se inscriban en el registro público de la propiedad, a menos de que se trate de arrendamientos que tengan una duración mayor a 6 años. Lo cierto es que es una posibilidad que se pueda llevar a cabo, e inclusive también en el otro caso es que se reciban rentas adelantadas por más de 3 años. En esos casos sí existe la obligación de inscribirlo en el registro público de la propiedad. Y finalmente, la buena fe se acredita, como lo decíamos igualmente anteriormente, mediante la autenticidad del contrato con el que pretenda demostrarse el justo título y con los medios de pruebas idóneos, pertinentes, suficientes para arribar a una convicción plena. ¿Quiénes son las partes procesales? Antes que esto, el impedimento real que tuviera la persona para acreditar que no pudo haber tenido, es decir, si nosotros como arrendadores pretendemos acreditar que no teníamos manera de conocer que el bien afecto a extinción de dominio se estaba cometiendo un ilícito, debemos ofrecer igualmente las pruebas que acrediten. ¿Qué tipo de pruebas podemos ofrecer? Que hacíamos revisiones periódicas dentro del inmueble, que al momento de la firma del contrato incluimos una cláusula de que el bien inmueble iba a ser únicamente destinado a fines lícitos e inclusive al fin para el cual se está llevando a cabo el contrato, es decir, si es un arrendamiento para efecto de que se establezca el despacho contable, que el despacho contable llevará a cabo sus actividades conforme a fines lícitos y que podrá ser sujeto a revisiones dentro del inmueble respecto de la actividad que lleven a cabo
para verificar que no se estén llevando a cabo otras actividades dentro del mismo. En caso de haberse enterado de la utilización del bien de su propiedad, en caso de que nos enteremos de que se está llevando a cabo alguna actividad ilícita, ya sea por razón de terceros o porque directamente nos percatamos de que en el inmueble se están llevando actividades ilícitas, como lo pudiera ser en un lote de autos que están ingresando o que ingresó algún vehículo que tenga reporte de robo, que alguien nos haya hecho del conocimiento que en el interior se encuentra detenida, secuestrada alguna persona. En este tipo de eventos debemos inmediatamente notificar a la autoridad y realizar las actividades que nosotros consideremos prudentes sin poner en riesgo nuestra integridad física o nuestro patrimonio para detener el acto ilícito que se esté llevando a cabo dentro del mismo. El aviso oportuno se da con una simple denuncia, podría ser inclusive anónima, vía electrónica, eso no importa siempre y cuando tengamos constancia de que se dio aviso oportuno a alguna de las autoridades que pudiera llevar a cabo algún acto para evitar que se siga cometiendo o que se cometa la actividad ilícita dentro del inmueble. Y cualquier otra circunstancia que nosotros consideremos que pudiera acreditar la buena fe de la cual alegamos. ¿Cuál es uno de los temas por los cuales considero que esta ley es un tanto leonina para los intereses de los particulares que no nos dedicamos a actividades ilícitas y sobre todo para nosotros que somos del ramo inmobiliario? El hecho de que este tipo de conductas no tiene prescripción alguna. Cuando se trata de bienes que la autoridad alega que son producto de una actividad ilícita, es decir, si nosotros nos asociamos para construir un bien inmueble con una persona que va a aportar los recursos económicos y no sabemos de dónde provienen esos recursos económicos, en ese caso el delito o la acción de extinción de dominio no tiene prescribilidad alguna. Pudieran llegar en 30 años a requerir la acción de extinción de dominio y esto no podría ser alegado de conformidad con la ley, pese que al rato vamos a hablar de cuáles son los medios de defensa en contra de este tipo de actividades. En el segundo de los casos, cuando se trata de un instrumento del delito, es decir, que en el momento se está llevando a cabo una actividad criminal dentro del inmueble, como pudiera ser secuestro o encubrimiento, es decir, cuando dentro del inmueble se encuentra algún objeto que pudiera ser vinculado con algún delito. En este tipo de casos, la prescripción se da en 20 años, lo cual anteriormente, con las legislaciones anteriores, era absolutamente menor, ya que involucraba directamente a la prescripción de los delitos, es decir, que si el delito del cual se estaba acusando a la persona pudiera ser el de encubrimiento por receptación, es decir, que dentro del inmueble se encuentre algún objeto del delito, como lo pudiera ser un vehículo robado, el término de prescripción era la media aritmética, es decir, que si el delito va de 2 a 4 años, la media aritmética, que son 2 a 4, son 6, y la media son 3 años. En 3 años prescribía la posibilidad del Ministerio Público de intentar la acción de la acción de extinción de dominio sobre el inmueble, circunstancia que actualmente yo considero puede ser atacada vía de amparo, toda vez que no es proporcional e inclusive va en contra de la seguridad jurídica de los particulares el sujetar a un plazo tan amplio la posibilidad de que el Ministerio Público pueda ejercitar la acción de extinción de dominio, máxime que inclusive cuando ya se realizó la venta del inmueble, pudiera llegar el Ministerio Público a alegar un derecho de extinción de dominio sobre el mismo, si la persona es decir, si nosotros no llevamos a cabo las previsiones o las precauciones necesarias para saber que el bien inmueble que nos estaban vendiendo, que estamos recibiendo en arrendamiento o en administración, provenía de una actividad ilícita. ¿Cuál es alguna de las cuestiones que también pudieran preocuparnos en materia de extinción de dominio?
el hecho de que el aseguramiento de los bienes que pudiera realizar el Ministerio Público puede darse de dos maneras. La primera de ellas, antes de que se ejercite la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público puede solicitar al juez que en ese momento se decomise y se realice el aseguramiento del bien inmueble hasta por 4 meses. En ese momento, el Ministerio Público, al momento de la solicitud, va a solicitar al juez que se asegure el bien inmueble sin notificación para el propietario del inmueble. La ley dice que el propietario del inmueble o el afectado deberá ser notificado hasta que se ejecute el aseguramiento. Es decir, sin poder nosotros acudir a audiencia, ser escuchados para demostrar nuestra buena fe, pudiera el Ministerio Público solicitar esta medida cautelar y ejecutarla hasta por 4 meses mismos que podrán ser prorrogados por una mitad, es decir, pudiera estar el inmueble sujeto a decomiso durante 6 meses sin que se nos otorgue nuestra garantía de audiencia. Y es hasta dentro de los 6 meses en donde el Ministerio Público deberá de emitir una decisión de si ejercita la acción ante el juez o no. Es decir, es únicamente una medida cautelar. La segunda manera de solicitar la medida cautelar es una vez que ya fuimos notificados de que se está llevando a cabo la acción de extinción de dominio y ante el juez sí podamos alegar esta circunstancia. Sin embargo, la primera de ellas es absolutamente inconstitucional y por lo cual podemos acudir por la vía de amparo, ya sea en un amparo contra leyes, en contra de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y solicitar la suspensión del aseguramiento hasta en tanto no se verifique la constitucionalidad del artículo que les acabo de mencionar. En el segundo de los casos, si bien se nos otorgó el derecho a audiencia y si bien fuimos escuchados, en caso de que se decrete el aseguramiento, sí tendríamos que acudir primeramente a la apelación, de la cual tenemos 3 días para ejercitar nuestro derecho a apelar, y de lo contrario, precluye nuestro derecho a poder acudir a la vía de amparo, toda vez que no agotamos el principio de definitividad, es decir, que no ejercitamos nuestro derecho a impugnar dicho acto mediante la vía de amparo. Otra de las cuestiones que nos pudieran interesar y que es de extremado preocupación es que una vez que se realiza el aseguramiento de los bienes, inclusive sin el ejercicio de nuestro derecho a audiencia, la administradora, ya sea federal o local, dependiendo del tipo de delito que se trate de imputar, pudiera solicitar que se realice la venta anticipada, es decir, que sin haber llegado a una resolución donde el juez emita una resolución de si procede o no la extinción de dominio por no haber acreditado la buena fe o porque se haya acreditado el hecho delictivo, pudiera realizar el administrador de los bienes, pudiera solicitar al juez que se realice la venta anticipada del mismo. ¿En qué casos? Cuando la enajenación pueda ser necesaria debido a la naturaleza de los bienes, es decir, en casos donde se trate de bienes perecederos, etcétera, etcétera. Cuando por el transcurso del tiempo puedan sufrir pérdida, merma o deterioro, o que en su caso se pueda afectar gravemente su funcionamiento. Es decir, si tenemos un bien inmueble dentro del cual no se ha tenido el mantenimiento suficiente, la autoridad podría argumentar que el bien inmueble pudiera ser afecto y por lo tanto requiere de su venta para que un tercero de mantenimiento pueda realizar el uso, es decir, inclusive podría darlo en utilización a alguna dependencia de gobierno y posteriormente, en caso de que no se llegue a la resolución de extinción de dominio, nos harían válido, nos reintegrarían no el bien inmueble, sino la monetización del valor avalúo del bien inmueble, que representa un peligro para el medio ambiente o para la salud. Esto pudiera darse, por ejemplo, si somos administradores de lotes
en donde se esté llevando a cabo alguna actividad con materia prima que pudiera afectar ya sea el subsuelo, como lo pudieran ser metales, algunos químicos, etcétera, etcétera. Que su administración o custodia resulte incosteables o causen perjuicios al erario público. Este es otra de las cuestiones que pudiera afectar a los bienes inmuebles, ya que si la administración o la propia custodia, por tratarse de un bien de amplias dimensiones, si su administración, su inconstabilidad por la custodia pudiera resultar perjudicial al erario público, entonces pudiera resultar en la venta del inmueble o la adjudicación directa para alguna de las dependencias de gobierno para que se utilice y se aproveche mediante en lo que se lleva a cabo el procedimiento. En cuanto a las cuestiones procedimentales, ¿cómo se lleva a cabo este juicio? El juicio inicia cuando el Ministerio Público instaura el procedimiento penal en contra de alguna persona por los delitos a los que ya hemos mencionado, y en ese momento el Ministerio Público debe dar aviso a la unidad especializada para la extinción de dominio que existen bienes inmuebles que pueden ser sujetos a extinción de dominio. En ese momento el Ministerio Público determinará si ejercita alguna de las medidas precautorias, que las medidas precautorias simplemente son los avisos que se pudiera dar al registro público de la propiedad para que el bien sea inmovilizado, para que no pueda ser grabado, para que no pueda transmitirse la propiedad, no pueda darse en arrendamiento y no pueda llevarse a cabo ninguna actividad relacionada con el mismo, así como el inventario o el registro que se deba llevar a cabo en el Registro Nacional de Bienes Sujetos a Extinción de Dominio, para efecto de que otras dependencias también tengan conocimiento de que este bien está afecto a un procedimiento y los terceros puedan saber que dicho inmueble está afecto al mismo. Que representa un peligro. Y las medidas cautelares, en este caso, la única es el aseguramiento de los bienes, por lo que respecta a la extinción de dominio. Sin embargo, dentro del procedimiento penal, sí pudieran sujetarse a otras medidas cautelares que el Ministerio Público o el juez en materia puedan otorgar. De igual forma, y por eso incluí dentro del título de la materia de esta exposición, el tema del fraude inmobiliario, es decir, existen actividades que tienen que ver, actividades ilícitas que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito y con actividades registrales, e inclusive donde notarios públicos de diversas entidades han sido pues ya detectados, donde existen agrupaciones criminales que se encuentran realizando fraudes mediante la falsificación de documentos, mediante la inscripción en el registro público de la propiedad de documentos o escrituras falsas, y que pudieran estar sujetos a la misma ley de delincuencia organizada y por lo cual pueden ser sujetos a extinción de dominio. Es decir, que los fraudes inmobiliarios, regularmente conforme a las legislaciones anteriores, que aún pueden ser invocadas porque, como lo decía, el término de prescripción es bastante amplio, es uno de los motivos por los cuales el Ministerio Público puede alegar la extinción de dominio. ¿Tienen alguna duda, algún caso en particular que quieran comentar? Gracias, licenciado. Sí, me han ido poniendo dudas mediante el chat. Si gusta, se las voy leyendo. Bueno, dice Tere Ponce, ¿el mismo contrato de arrendamiento entre las partes sería suficiente, que es de buena fe? Como lo decíamos, para acreditar la buena fe, como lo dice la actual ley de extinción de dominio, la Ley Nacional
de extinción de dominio presupone que la buena fe se da cuando tenemos un documento de fecha cierta. Sí puede ser un contrato, sin embargo, también pide que el documento sea auténtico. ¿Cómo podemos demostrar que el documento es auténtico? Llevándolo a cabo mediante notario público o aportando, o que en el mismo documento se aporten testigos de que se llevó a cabo y aportándolos en el procedimiento de extinción de dominio. Es decir, sí puede funcionar el contrato siempre y cuando logremos acreditar que es de fecha cierta y que podamos aportar pruebas que autentifiquen el dicho documento. Ok, y nos pregunta Alex Mendoza, si quieres inscribir un contrato de arrendamiento cuando es opción a compra. ¿Perdón? Y nos pregunta Alex, ¿tú quieres inscribir contrato de arrendamiento cuando es opción a compra? Es decir, un arrendamiento financiero, ¿no? Donde tenemos la opción a compra al final del arrendamiento o en un momento dando la diferencia del precio. Sí se puede inscribir, no es exigible que se inscriba, sin embargo, lo mejor siempre, y para oponibilidad de terceros, que es otra de las actividades que la ley marca como para la presunción de buena fe, lo mejor es inscribir los contratos de arrendamiento en el registro público de la propiedad. Ok, licenciado. Nos pregunta Georgina Torres, en el caso de un estacionamiento, los autos en pensión, aquí no sé, igual Georgina, si quieres especificar. Este es uno de los casos, ahora sí que más comunes de encubrimiento por receptación regularmente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros administramos el bien o permitimos la entrada, no registramos o no verificamos que los vehículos que ingresan no tengan reporte de robo o que el propietario sea el mismo que se encuentra registrado dentro del registro de vehículos, del REPUBE. Sí puede llegarse a dar el caso en el que si dentro del inmueble se encuentra ya sea uno o más vehículos robados, la autoridad pretenda aplicar la ley de extinción de dominio en contra del inmueble, aunque se trate de un tercero, el que está siendo afectado. ¿Qué es lo que se debe acreditar? En primer caso, déjenme decirte que aunque la ley presuponga que nosotros tenemos que acreditar la buena fe, la Suprema Corte de Justicia también se ha mencionado en el caso de las leyes anteriores, toda vez que esta es novedosa y aún no hay pronunciamiento al respecto, se ha dicho que es el Ministerio Público quien debe acreditar que teníamos conocimiento de que se estaba llevando a cabo la actividad ilícita. Y en este caso debe aportar ya sea pruebas directas de que teníamos conocimiento de que era, en este caso, un vehículo robado, pruebas indirectas que relacionadas entre sí, es decir, con la aportación de testigos, de diversos documentos, del hecho de que alguien nos hizo el conocimiento que había un vehículo robado y no hicimos nada al respecto, pudiera aportar dichas probanzas el Ministerio Público para acreditarlo, y en ese caso sí se invertiría la carga de la prueba para que nosotros demostremos que ni teníamos la posibilidad de conocerlo, podría ser por el hecho de que, aunque hayamos investigado el vehículo en el registro, en el REPUBE, no tenía la anotación de que el vehículo era robado, aunque una persona lo haya hecho en nuestro conocimiento. ¿De qué manera podemos nosotros quitarnos esta carga probatoria? En el momento que tenemos conocimiento que alguien pretende hacer de nuestro conocimiento dicha actividad, hacerlo del conocimiento del Ministerio Público para que investigue el hecho, y con eso acreditamos nuestra buena fe y nos quitamos el posible dolo que pudiera estarnos imputando el Ministerio Público. Ok, licenciado. También nos pregunta Alejandro Dávalos, ¿cómo funcionan las pólizas jurídicas de arrendamiento para protegerme de un uso indebido de mi inmueble? Las pólizas, otra vez. Ajá, ¿cómo funcionan las pólizas jurídicas de arrendamiento para protegerme de un uso indebido de mi inmueble? Pues mira, en primer caso es un tema contractual. La póliza jurídica, te voy a decir, en el caso de extinción de dominio, no aplica
hasta cierto punto. La ley de extinción de dominio no, en el juicio ordinario, no permite que podamos garantizar el uso debido o que se nos entregue en depósito el inmueble para desasegurar el bien inmueble. Es decir, en este caso la póliza jurídica no nos serviría para dicho caso. Sin embargo, por la vía de amparo, en el caso de que no hayamos tenido conocimiento del juicio, si acudimos al amparo ya sea indirecto en contra del aseguramiento o el amparo indirecto en contra de la propia ley, sí podemos solicitar la suspensión del aseguramiento y por lo tanto otorgar una póliza jurídica que garantice que en caso de que se llegue a perder, se puedan cubrir los gastos o las costas por el hecho de que se decrete la extinción de dominio. Ok, muchas gracias, licenciado. También nos pregunta Lourdes Sierra, ¿puede afectar al arrendador el pago de rentas adelantadas si se desconoce el origen preciso de los recursos del arrendatario? Sí, sí puede afectar. Sobre todo, como ya lo decíamos, cuando se trata de rentas anticipadas por más de 3 años, por un lado debe inscribirse debe inscribirse dicha circunstancia que se están recibiendo rentas adelantadas en el registro público de la propiedad y en segundo caso, sí nos puede perjudicar toda vez que, como ya decíamos, la extinción de dominio no únicamente aplica sobre los bienes inmuebles, sino también sobre las rentas, sobre los productos, sobre los instrumentos, sobre cualquier beneficio o fruto que se pudiera dar a través del inmueble. Es decir, si se está llevando a cabo una actividad ilícita dentro del inmueble y nosotros recibimos una renta anticipada por más de 3 años o inclusive por menos de 3 años sin que se haya inscrito, sí pudiera llegarse a ver afectado y que el Ministerio Público solicite inclusive que se congelen las cuentas y se aseguren respecto de la inmobiliaria o la administradora del inmueble. Evidentemente, en este caso también podemos acudir a la vía de amparo para solicitar la suspensión hasta en tanto no se verifique que nosotros podamos garantizar nuestro derecho de audiencia y aportar las pruebas que sean necesarias para acreditar nuestra buena fe. Es decir, por ejemplo, si recibimos las rentas anticipadas y requerimos a la persona que nos demostrara sus ingresos, de dónde provenían, pese que también es una práctica que aporten documentos falsificados, documentos alterados, por lo menos sí tenemos una constancia de que obtuvimos los mismos, de que nos cercioramos de la procedencia de los mismos y que hicimos una verificación de la persona con la que estábamos realizando el contrato. Ok, licenciado. Contacto Inmobiliario nos pregunta, ¿qué tipo de cláusula se puede poner en el contrato que pueda proteger al propietario? Como ya lo decíamos, por un lado, el hecho de que el bien inmueble va a ser destinado únicamente para el fin para el cual se está dando, es decir, si se trata de un despacho que se dedique a una actividad específica, que únicamente se pueda llevar a cabo dentro del mismo dicha actividad y que de cierta manera se comprometan a garantizar que dentro del mismo no se va a llevar a cabo ninguna actividad ilícita. Segundo, que pueda llevarse a cabo revisiones periódicas por parte del propietario del inmueble al inmueble sujeto a arrendamiento. De esta manera también podemos, en el momento que el Ministerio Público pretenda afectar el bien a un decomiso, un aseguramiento, aportar este contrato como prueba y obtener nosotros, cada que realicemos una revisión al inmueble, obtener la firma de que se está realizando la misma y nos estamos de alguna manera previniendo que se lleven a cabo actividades ilícitas dentro del mismo. Ok, Georgina Torres nos dice, tengo un cliente que renta un terreno para utilizarlo como estacionamiento y sí tiene pensionados. ¿Cómo puede protegerse al arrendador? Al arrendador, ¿cómo puede protegerse al arrendador? Es un tema, ya que, digo, si bien es cierto, podemos, cuando se trata de pensiones,
solicitamos la documentación de los vehículos y realizamos las revisiones pertinentes, es decir, realizar las búsquedas en el REPUBE. Existe un registro, perdón, una asociación de administradores de vehículos en donde de igual forma registran actividades de personas o de vehículos que anteriormente han sido reportados porque se pueden inclusive modificar las placas, los números de serie, etcétera, etcétera. Sin embargo, al solicitar nosotros esta documentación, podemos imprimir a la misma, es decir, a la tarjeta de circulación, a los documentos de propiedad del vehículo, podemos anexar nuestra investigación realizada a los vehículos y con ello asegurar o por lo menos garantizar que estamos realizando una actividad de buena fe y que los vehículos que estamos incorporando, por un lado, no son propios y por otro lado, no teníamos el conocimiento de que eran producto de alguna actividad ilícita. Gracias. Nos dice Alejandro Núñez, ¿realmente qué tan fácil es que se dé la extinción de dominio en la práctica? Es decir, ¿solo por una denuncia anónima u otra cosa similar? Aquí, ¿cuál es el tema? El tema no es si es una denuncia anónima o no, ya que dependiendo del delito de que se trate, ya recordemos que el procedimiento de extinción de dominio tiene el inicio en un procedimiento penal que se deriva de cualquiera de los ilícitos que ya comentamos, robo de vehículos, encubrimiento, defraudación fiscal, delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Estos delitos tienen como requisito de procedibilidad, ya sea que pueda ser mediante denuncia o mediante querella. ¿Qué es la querella? Por ejemplo, en el caso de robo de vehículos, la querella se da cuando el propietario, que es el único que puede reclamar dicho bien mueble, presenta su denuncia ante la autoridad. En este caso, es únicamente mediante querella que realiza el propietario del vehículo. En los casos de delincuencia organizada, puede ser cualquier persona la que denuncie. Sin embargo, aquí se está viendo únicamente el tema penal. Es la autoridad penal, es decir, el Ministerio Público que esté investigando ese delito, quien va a dar aviso al diverso Ministerio Público especializado en extinción de dominio que existen bienes que pudieran estar afectos o sujetos a extinción de dominio. En ese caso es el Ministerio Público quien va a dar aviso a la unidad especializada para que el bien se afecte a una extinción de dominio. Es decir, se trata más del delito inicial, no tanto del procedimiento de extinción de dominio. En cuanto a qué tan factible es que se dé, la evolución que ha dado la extinción de dominio es que se agilice el trámite de la extinción de dominio. Por eso, inclusive hay una reforma que pretende o que están intentando que se actualice, donde se pueda dar la extinción de dominio sin que se lleve a cabo o se haya resuelto la materia principal del delito. Es decir, pudiera resultar que en el asunto penal resulte absuelta la persona porque no fue responsable del delito y eso sí está vinculado directamente con la extinción de dominio, que no se den los elementos del delito. Si no se dan los elementos del delito, tampoco puede acreditarse la extinción de dominio. ¿Por qué? Como lo decíamos inicialmente, el principal hecho para que se acredite la extinción de dominio es que existe un hecho delictivo. Si no se dan los elementos del delito, no existe el hecho delictivo y por lo cual no puede darse el procedimiento. Sin embargo, ¿cuánto puede durar un procedimiento de extinción de dominio? A partir de que es notificada la persona hasta la resolución, tiene un trámite regular de 2 meses. Ok, licenciado, muchas gracias. Nos pregunta Leti Cabrera, ¿qué tan importante es firmar contratos de intermediación en lugar de usar pólizas jurídicas que en ocasiones no responden? Yo creo que nunca está de más realizar el contrato de intermediación aunado a la póliza jurídica. Sin embargo, el contrato de intermediación también nos podría sujetar a nosotros como intermediarios inmobiliarios a alguna responsabilidad por la administración de los bienes. Es decir,
Si el propietario del inmueble es uno, nosotros somos la administradora o el intermediario inmobiliario y el que va a ocupar el inmueble es otro, el propietario del inmueble es el afectado. Nosotros somos el tercero que está permitiendo, que está llevando a cabo la intermediación o que está asignando el inmueble a una tercera persona. Nuestra empresa o inclusive nosotros como persona, nuestros bienes, podrían verse afectos a una extinción de dominio si es que nos vinculan con la actividad ilícita o si nos vinculan con el conocimiento que debimos haber tenido respecto de la actividad que se estaba llevando a cabo en el inmueble. Entonces, en este caso, yo te diría, sí que se lleva a cabo el contrato de intermediación, siempre y cuando verifiquemos o llevemos a cabo nosotros activamente una actividad y tengamos, como lo comentábamos hace rato, una cláusula específica de que el inmueble va a ser utilizado para fines lícitos, de que se pueden realizar revisiones periódicas, etcétera, etcétera, y nos involucremos en verificar que no se lleven a cabo actividades ilícitas, ya que, pues, como te comento, podemos vernos afectados inclusive por las actividades de terceros. Gracias, licenciado. Nos pregunta Tere Ponce, ¿cómo se inscribe en el RPP en el caso de un año de arrendamiento cuando le paguen al arrendador por anticipado todo el año? ¿O a partir de qué tiempo de adelanto de renta se inscribe en el RPP? Gracias. Es a partir de 3 años que es exigible que se inscriba en el registro público de la propiedad. Sin embargo, se puede realizar la solicitud directamente en el registro público de la propiedad con el contrato de arrendamiento, acreditando evidentemente nuestra personería y pagando los derechos sobre inscripción del mismo. Gracias, licenciado. Nos dice Marta Campuzano, ¿puedes mencionar las actividades ilícitas? Por ejemplo, ella menciona algunos ejemplos, trata de blancas, droga, delincuencia organizada y qué más. Ok. Es muy amplio el catálogo de delitos, sin embargo, y te voy a comentar por qué. Si bien es cierto, la Constitución nos dice los que a continuación te voy a mencionar, también es cierto que muchos de ellos implican diversos delitos que la Constitución no menciona, pero que se estipulan en las legislaciones que regulan los mismos. Es decir, los que la Constitución enuncia son corrupción, encubrimiento, que puede ser encubrimiento por receptación o encubrimiento de particulares, delitos cometidos por servidores públicos, puede ser cohecho, peculado, es decir, desvíos de recursos, que se haya obtenido como pago de alguna dádiva por realizar algún hecho ilícito, delincuencia organizada, que aquí es donde, por ejemplo, te comentaba, que son muy amplios los delitos que pueden realizarse o que pueden estar vinculados, y es donde, a mi consideración, lo que más nos puede aplicar son el tema de defraudación fiscal y el tema de defraudación fiscal equiparada, ya sea por nuestra propia administración o por la utilización de un tercero dentro del inmueble, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, es decir, que el bien inmueble haya sido adquirido con la utilización de recursos que provengan de alguna actividad ilícita, lavado de dinero, narcotráfico, delitos contra la salud, narcomenudeo, etcétera, etcétera, o simplemente con el hecho de que no puede acreditarse la legal procedencia de los recursos que se utilizaron para obtener el bien inmueble, delitos contra la salud, secuestro, secuestro propiamente hablando de la privación ilegal de la libertad, delitos de extorsión, trata de personas, es decir, cuando se habla de el aprovechamiento con fines sexuales, de esclavitud o de trabajo de una persona mediante el obtenimiento de un lucro indebido, y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, que tengamos algún lote donde alguien se encuentra almacenando productos de este tipo, ¿no? Como te comentaba, pueden ser demasiado amplios los delitos en los que se dé la delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada se contempla como cuando 3 o más personas
se reúnen habitualmente para cometer actividades ilícitas, lo cual se puede dar en el fraude inmobiliario cuando una persona es la que falsifica, cuando una persona es la que se ostenta como apoderado o propietario del bien inmueble e inscribe dichos documentos ante el registro público, la propia autoridad registral que está inmersa en actos de cohecho o de dádivas para inscribir dichos documentos y para quitarle la propiedad lícita a una diversa persona. Existen un sinnúmero de actividades que pueden darse en este tipo de delitos. Sin embargo, esos son los, digamos, los básicos que enuncia la Constitución. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Alejandro Núñez nos dice, ok, gracias. Y Marta Campuzano es la última pregunta que hay. ¿Qué tan bueno es que nos pidan firmar de testigos en los contratos de arrendamiento o compraventa? ¿Qué tan bueno es que finalmente como testigos, la carga que tenemos en la materia de extinción de dominio es que si se llega a ofertar el documento y nosotros formamos parte como testigos, la carga que vamos a tener es que vamos a tener que acudir en calidad de testigos para declarar en juicio oral ante el juez que esté llevando a cabo el procedimiento, ¿no? Sin embargo, no tenemos como tal una afectación personal, ya sea nuestros bienes, etcétera, etcétera, o como partícipes del ilícito, ¿no? Porque finalmente el contrato donde acudimos como testigos es un contrato con un fin lícito. Ok, estas serían todas las preguntas que tenemos por el momento, licenciado. Perfecto. Pues cualquier otra cosa. Ok, sí, nos dice Marta Campuzano, mil gracias, muy claro. Y bueno, si ya no tienen más dudas, no sé si quisiera agregar alguna otra cosa, licenciado. Pues al contrario, pues primero que nada, pues agradecerles la invitación, agradecerles su atención, y pues espero lograr o haber logrado resolver algunas de sus dudas, y cualquier cosa, pues quedo pendiente para aclararlas con mayor detenimiento. Inclusive les haré llegar una minuta de lo platicado y de lo que es la extinción de dominio, de los casos, etcétera, etcétera, para que puedan consultarlo en cualquier momento. Y pues quedo de ustedes para cualquier comentario posterior o cualquier aclaración que quieran realizar. Ok, licenciado, pues muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos esta plática que es de suma importancia para nuestro sector, para la Unión de Profesionales Inmobiliarios. También agradecerle a la licenciada Leticia Cabrera. Muchísimas gracias. Sí, por ella son posibles estas pláticas, ya que ella nos pone en contacto con ustedes. La licenciada Leticia Cabrera, como saben, es directora de Bienestar e Integridad de la Unión de Profesionales, y gracias a ella estamos teniendo pláticas con estos temas tan interesantes y contenido muy actualizado con expertos en estos temas. Pues muchas gracias, licenciado Cristian, y quedo a sus órdenes yo también para recibir la información. Les pongo aquí en los comentarios mi teléfono personal y mi correo electrónico. Veo que preguntan por ahí si me pueden contactar por cualquier duda que tengan. Claro que sí. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, licenciado, y gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.